Bueno, pues aquí estamos en este falso directo. Disculpar porque ayer intentamos hacer un directo precisamente para hablar de este mismo tema y bueno, los gajes del oficio y los problemas técnicos del directo nos hicieron que a los pocos minutos tuviésemos que abortar porque cuando no se perdía una voz se robotizaba otra, se nos muteaba y tuvimos muchos problemas de conexión y sobre todo del buffer de internet de YouTube que parece que no recibía suficiente información. Lo revisaremos para próximos futuros, pero lo que quisimos hacer es grabar la misma conversación que íbamos a tener, plantear las mismas preguntas sobre el Real Decreto, conversar sobre los mismos temas de esa demanda contencioso o administrativo que se está elaborando para tratar de derogar el Real Decreto antes de que sea algo que no podamos echar atrás. Y para eso estoy aquí al otro lado, pues con los invitados que ya os adelantaba, os presentaba ayer, con dos de los socios fundadores de la Asociación Nacional de Pilotos de Drones, como son Ignacio Hernández Ross, empresario tecnológico, y Alberto Massa, abogado aeronáutico. Aquí los tenéis. Buenas tardes, buenas noches, ya será Buenas casi noches, tarde. estamos muy ¿Qué bien tal? ¿Cómo aquí. estáis, Gracias, Ignacio, Alberto? Rafa, por atendernos a nuestra solicitud de hablar con todo el mundo. Muy bien y en muy buena compañía, además. Y bueno, gracias también a vosotros porque me lanzasteis ese guante de crear este vídeo en el que hablásemos precisamente de lo que está ocurriendo con el Real Decreto y lo que estáis haciendo desde la asociación para tratar de pararlo, paralizarlo o por lo menos mejorarlo. Porque todos sabemos, por contextualizar un poco a las personas que estáis viéndonos ahí desde el otro lado, todos sabemos que, bueno, pues ha habido ese nuevo Real Decreto que se estableció el 5 de junio de 2024, el 25 de junio entró en vigor y si bien venía a mejorar, a avanzar, a matizar todo aquello que ya se había establecido en 2021 con la normativa europea, nuestra sorpresa es que más que matizar lo que habían establecido desde Europa y esas medidas de seguridad proporcionales al riesgo de cada operación, desde España han hecho, pues bueno, libre albedrío, se podría decir, han hecho lo que les ha dado la gana y han, más que matizar, han cambiado la normativa para configurarla a su modo, para prohibir lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer y para tratar de una forma oculta y poco transparente prohibir muchas operativas con nuestros drones en ciudad. Bueno, ese es mi punto de vista. Comentarme vosotros rápidamente un poco qué es vuestras Gracias, Rafa. impresiones Pues de este mira, Real voy a Decreto. hacer yo una pequeña introducción. Lo que no nos gusta de este Real Decreto es que distingue muy claramente lo que son operaciones no EASA, es decir, todo lo que son cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y para ellos se autorizan sus propias operaciones y no tienen ninguna restricción de ningún tipo. Sin embargo, a todos los ciudadanos de bien que tenemos nuestras licencias, hemos estudiado, hemos aprobado nuestros títulos y nuestros exámenes y conocemos las medidas de seguridad y queremos respetar todas las leyes, pues nos han añadido un montón de restricciones que tampoco están en la normativa europea, que en otros países de Europa no tenemos que hacer y no hay ninguna razón, pensamos que no hay razones suficientes para tener que estar sometidos a estas normas. Alberto, ¿puedes ampliarte un poquito más esta corta perspectiva? Bueno, a mí realmente lo que no me gusta es que, venga, os voy a contestar un poco a la gallega. ¿Sabéis cuántos artículos tiene la normativa portuguesa? O sea, la normativa equivalente en Portugal, en la República Portuguesa. Tiene 17 artículos. ¿Sabéis cuántos artículos tiene la normativa italiana? Estoy hablando de países que están dentro de nuestro entorno, países que además sociológicamente, culturalmente, incluso gastronómicamente se parecen mucho a España y sobre todo en cuestiones del clima, ¿no? En la funcionalidad de los drones que de ello se deriva. Pero bueno, la normativa europea tiene 31 artículos. ¿Sabéis cuántos artículos tiene la normativa española? 136. ¿Por qué España necesita 136 artículos mientras que Italia necesita 31 y mientras que Portugal necesita 17? Porque en España gusta la hiperregulación.
Exacto, exacto. Yo creo que desde España queremos tener todo controlado, no queremos dejar nada, o sea, nada ni siquiera en manos de Europa. Queremos estar por encima de todo, ¿sabes? Y ser los más listos de la Comunidad Económica Europea. Nos han Entonces, si tendido tenemos pues, a tantos restringir más, ¿no? artículos, todos ellos podemos pensar que están avalados por una justificación, por unos estudios técnicos previos que digan, es necesario este artículo. ¿Cuántos estudios tenemos? Quizás podríamos responder con un compás, ¿no? Puesto que el dígito todavía lo estamos averiguando, ¿no? Con todas las solicitudes que presentamos ante las distintas administraciones públicas. Pero realmente lo que no nos gusta en España es tener una normativa paralela, tener una situación de desventaja competitiva con el resto de nuestros países socios. Y lo que no nos gusta es que no se entiendan las administraciones públicas entre ellas, que no se entiendan y que nos obliguen a hacer una doble comunicación, por un lado por seguridad aérea, por otro lado por seguridad ciudadana, por un lado como registro de operador y como otro lado como un registro de drones. Eso es lo que no nos gusta. Lo que no nos gusta tampoco es que la normativa estatal es extensa, salvo para castigar cada conducta en particular. Me explico. Todos los que nos escuchen habrán sido, bueno, esperemos que no, ¿no? Porque esperemos que sean buenos pilotos, pero habrán sido sancionados o conocerán de alguien que ha sido sancionado por el artículo 44.1, que nos dice que es el incumplimiento de las obligaciones y que de ese cumplimiento de las obligaciones nos derivan a su vez a ese artículo 33.1, ¿no? Cumplir con diligencia las normas, reglas, medidas. El punto 6, mantener adecuadamente los libros, cuadernos, manuales certificados. Para todo ello, llevarnos a una sanción del artículo 55, en el que sí, efectivamente, la sanción leve parte de los 60 euros, pero llega hasta los 45.000 euros. 45.000 euros es mucho dinero. Que sí, que tal cual como comentas, Alberto, al final toda la normativa y todo este nuevo Real Decreto, no solo de ahora, sino de antes, viene apuntando a eso, a tratar de poner casi, estar siempre o poner a los pilotos en el filo de la navaja, en el que pasarte al lado ilegal es tan sencillo, es tan fácil cometer un error, que por más precavido que seas, por más legal que seas, por más que quieras tener las cosas bien hechas, siempre hay flecos que te pueden pillar para sancionarte. Y creo que en vez de tratar de regular este nuevo Real Decreto para que todo sea más claro, para que no haya ambigüedades, para que no haya confusiones y para que no haya esos vacíos o, no sé, triquiñuelas legales, al final creo que hacen todo lo contrario. Nos siguen metiendo en esa maraña de confusiones, de mezclas, para que nunca estemos seguros y siempre estemos en el punto de vista en el punto de mira de AESA ante cualquier posible sanción. Yo hay una cosa que os quería preguntar, que desde que salió el Real Decreto lo veía muy, bueno, algo que yo no he entendido, no sé, ahora nos dirás tú, Alberto, como abogado, también tú, Ignacio, como especialista, tu impresión. Sale un Real Decreto y nos ponen bien grande que se ha abierto a consulta pública durante 15 días y que las fechas en las que se abrió a consulta pública para ver si a la gente, a los ciudadanos les gusta o no les gusta, para aportar ideas, para hacer posibles cambios, sugerencias, fue en 2019, cuando el Real Decreto se aprueba es en 2024, 4 años después, y nos vienen orgullosos y dentro de toda su parafernalia legal de que lo hacen todo correctamente, de que esa consulta pública se hizo hace 4 años, cuando el Real Decreto era un borrador que no tenía nada que ver con lo que se ha aprobado ahora y que por otro lado fue hace 4 años. No sé, ¿qué punto de vista legal hay ahí en sacar una consulta pública de un borrador que no tiene que ver con el que finalmente se ha aprobado y con tanta Alberto, yo creo que es tu pregunta. distancia Bueno, en el desde un tiempo? punto de vista jurídico, el Tribunal Supremo ha dictado sentencias de todo tipo, sentencias en el que efectivamente ha entendido que ese cambio en el reglamento
es tan sustancial que es necesario volver a hacer un trámite de audiencia previa, un trámite de información pública. Y hay otras veces que considera que ese reglamento, ese Real Decreto, ha tenido poquitos cambios y que por lo tanto es innecesaria. Es innecesario ese trámite, es innecesaria esa actuación de información pública, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde está el equipo legal, vigilando si esos cambios son tan sustanciales. ¿Es sustancial el que ahora nos obliguen a inscribir el dron en otro registro paralelo al al que establece la Autoridad Aeronáutica en España, AESA? ¿Es un cambio sustancial? A ver, yo creo que hay muchas cosas que estaban en el borrador de 2019, como es el registro de los drones a través del Ministerio de Interior. Lo que es la comunicación a Ministerio de Interior en el Real Decreto anterior, si bien Ministerio de Interior la exigía, excepto para los drones por debajo de 250 gramos, no estaba recogida en el Real Decreto tal cual y con esa autoridad a las fuerzas y cuerpos de seguridad de poder denegar la operativa. Tampoco estaba el tema de sobrevuelo de ciudades ni en categoría abierta ni en categoría específica especificado tal cual está ahora. O sea, había muchos flecos que, bueno, pues creo que han cambiado, como dice, sustancialmente, Bueno, como para que en se hubiese nuestra sacado a opinión, por lo consulta menos pública, es ¿no? digno de estudio y digno de valoración. Aprovecho a todo esto a dar las gracias a todos y cada una de los donantes, de las donantes, ¿vale? Que sean socios o que no lo sean y que les animo a hacerse socios, porque cada euro que aportan sirve precisamente para investigar un poquito más sobre si este cambio es sustancial o no. Sobrevuelo de edificios, lo has comentado, Rafa. ¿El sobrevuelo de edificios tiene un problema con la intimidad? ¿Tiene un problema con la seguridad ciudadana? No lo sabemos. Puede ser que sí, pero si lo tiene, ¿por qué no se ha recogido esa regulación en la normativa de protección de datos o en la normativa de seguridad ciudadana? ¿Por qué se ha recogido en una normativa aeronáutica? Esa es la cuestión. Vamos a pensar que ha sido por razones de seguridad, razones pues, de riesgo, de evaluación de riesgo, de evaluación de impacto. Pero ¿dónde están los informes? ¿Y por qué el impacto es distinto en una operación no EASA de una operación EASA? No lo sabemos porque no hemos visto los informes. Yo creo que realmente no hemos visto los informes porque no hay informes, simplemente hay como digo, un enmascaramiento de esa prohibición para evitar, que es algo muy obvio, pero como digo, no es nada transparente, evitar que los vuelos de drones en entornos urbanos, tanto en categoría abierta como en categoría específica, que es ya para mí la gota que colma el vaso, es decir, que ni de forma más recreativa, aunque no exista ese concepto, ni de forma más profesional, nos permiten ahora volar sobre edificios en entorno urbano. Cuando me refiero que no se puede volar en entorno urbano es que en ninguno de los dos escenarios se pueden sobrevolar edificios y nos piden en ambos, tanto en categoría abierta como en categoría específica, tener la comunicación o tener la aprobación del gestor de ese edificio. Eso supone que nos olvidamos de volar en entorno urbano con todo lo que eso conlleva a nivel industrial, el retraso de cualquier tipo de servicio, de fotogrametría, de inspección, de simplemente filmación aérea en una ciudad por esta normativa tan restrictiva. Y lo que han hecho ellos es disfrazar todo de no, en categoría abierta no nos podemos acercar, no podemos sobrevolar los edificios, pero en categoría específica tampoco. Al final no han hecho más que enmascarar esa prohibición. Pero si no ponemos el límite a la justificar. prohibición sin justificación, ¿cómo vamos en el futuro a poner un límite, por ejemplo, ante las zonas geográficas particulares? Ya tenemos precedentes con esas resoluciones de AESA, donde nos decían una cosa y la contraria. De hecho, tenemos hasta capturas de pantalla, de hace falta el seguro, no, pero ahora sí, dentro del mismo temario de AESA. Estas contradicciones no son aleatorias. Sí, una serie de incongruencias. Toman el pulso. Tomaron el pulso con la comunicación al Ministerio del Interior,
Y sí que es cierto que lo redujeron a 5 días. Nosotros queremos que se elimine directamente porque pierde la naturaleza de la declaración. Pero volviendo un poco a la cuestión, estas incongruencias a mí me gustaría que estuvieran en una norma que yo pudiera recurrir o que algún compañero o compañera pudiera recurrir. Porque si son habladurías, las menciones no se pueden recurrir. Entonces, vamos a poner un pequeño ejemplo. Ignacio, que tu punto de vista de esto mientras Alberto encuentra ese documento. Llevamos mucho tiempo estudiando los límites de esta normativa y la verdad es que cada vez que estudiamos un poco más nos sorprende como decíamos antes, porque pensamos que hay muchísimas operaciones que deberían de ser posibles. Estábamos hablando hace unos meses, unas semanas, con el representante de una asociación de periodistas que nos decía que él no puede estar esperando 5 días para que surja la noticia. Él cuando surge la noticia, tiene que levantar el dron y hacer unas fotos, unas imágenes. Y tener que pedir con 5 días, pues no es posible. La propia Constitución, la Ley 39, tiene excepciones cuando hay manifestaciones, que es una manifestación es algo todavía mucho más dramático que el hecho de levantar un dron. Entonces, nos parece que las medidas son totalmente desproporcionadas y sobre todo porque AESA sí que estableció categorías cuando estableció el 947 y la normativa española nos trata absolutamente a todos los drones exactamente por igual, ¿no? Pensamos que si hay que restringir algo estará por encima de los C2, o sea, los C0, C1 y C2 deberían de tener las mismas restricciones que en Europa. No entendemos por qué una norma que debería estar atendiendo a motivos de seguridad aérea ha incluido un montón de cosas que no tienen que ver con la seguridad aérea porque el artículo 15.1 les permite crear zonificación. Pues creemos que esto, pues que les han dado la mano y se han cogido el brazo entero, ¿no? Hablando en español. Yo creo que ahora, antes de darle paso a Alberto, que efectivamente lo que han hecho es, bueno, pues restringir, tratar de controlarnos, ya no desde AESA, sino desde el Ministerio de Interior. Es decir, todas esas comunicaciones de 5 días que en principio atienden a la ley de seguridad ciudadana por si hay un atentado, por si hay un peligro de cara a la ciudadanía y por lo tanto hay que avisar previamente 5 días antes de dónde, si va a haber una manifestación o en este caso de dónde va a estar un piloto volando, cuando ya lo llevan al extremo de que con cualquier dron de cualquier peso de 250 gramos, si yo voy con mi hijo al parque a volarlo, tengo que comunicar, y ya no al parque del Retiro de Madrid, sino al parque del pueblo perdido en la montaña, tengo que comunicarlo al Ministerio de Interior. Es que nos está metiendo en el mismo saco de, bueno, de esos terroristas como nos quieren ver, o de esa falsa peligrosidad como se quieren inventar. Y esto es algo exclusivo, único, y esto hay que dejarlo bien claro, de España, que no está en el resto de Europa y que no está en el resto del mundo, que tengas que avisar para volar en un entorno urbano o en cualquier otro entorno prácticamente sin ningún tipo de restricción a fuerzas y cuerpos de seguridad para que estén vigilando esa operativa y para que estén por avisados con cualquier dron. Eso creo que es algo, un disparate, una exageración y llevada al extremo máximo. Eso nos sorprende sobremanera hasta dónde ha podido llegar con la interpretación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Alberto, o sea, no sé es si que es romper con todas las libertades que tenemos en la Constitución. O sea, ha sido un paso atrás en las libertades que no solamente por el hecho del vuelo de los drones, pues deberíamos de plantearnos como país hasta dónde queremos llegar con este tipo de leyes, ¿no? Totalmente de acuerdo, y tener en cuenta, y aquí una puntualización, esto no viene de AESA, para quien esté un poco más perdida, esto viene de Ministerio de Interior, es decir, estamos aquí sumando capas y capas y capas y control. Por un lado el control del espacio aéreo, ahora viene el control sobre la ciudadanía por Ministerio de Interior, algo que, bueno, pues creo que al igual que el registro de los drones de segunda mano, yo retomando o comprados en China. Estos argumentos que decís, que me parecen, vamos, no puedo estar más de acuerdo. El propio artículo 53, que es el que habla de la creación del registro de aeronaves,
nos dice en el punto 4 que el régimen sancionador es el establecido por la Ley de Seguridad Ciudadana y nos lleva, a su vez, a una remisión, como puede ser el artículo 35 de esa norma, de la comúnmente denominada Ley Mordaza. Y, por ejemplo, infracciones muy graves son reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras e instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad. Es decir, tiene la misma gravedad no estar inscrito en el doble registro que hacer una manifestación y alterar los servicios básicos, ¿vale? O, por ejemplo, bueno, es que exageramos mucho porque decimos que nos tratan de terroristas. No, es que el artículo 35.2 de la Ley de Seguridad Ciudadana nos dice que es una infracción muy grave: fabricación, reparación, almacenamiento, circulación, comercio, transporte, distribución, adquisición, certificación, cha, 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 de la normativa de explosivos. Y eso nos lo equiparan a tener un doble de registro, nos lo equiparan a registrar el dron en el artículo 53 del registro de aeronaves no tripuladas del Ministerio del Interior. Y nos dan un plazo de 30 días para comunicarlo. Entonces, nosotros entendemos que no debemos de ser ni más ni menos que el resto de los países de nuestro entorno. Sí, totalmente de acuerdo en ese punto. Yo creo que al final, si nos comparamos ya no con otros países, con Estados Unidos o con otros países que lo regulan, pero lo regulan de una forma mucho más permisiva y con sentido común, nos estamos refiriendo a los países de la Unión Europea bajo la misma normativa, bajo el mismo paraguas de la normativa de UAS de 2021. Sin embargo, España, como digo, ese margen, ese fleco, esos matices que han dejado a su cargo, que tenían que ser cosas nimias y una zonificación con sentido común, pues lo ha tomado pues como algo personal y ha querido decir: aquí estoy yo y voy a hacer la normativa más dura porque nosotros somos los más duros y los más duros de aquí de Europa y los que más vamos a controlar los drones para que no haya peligro. Una falsa peligrosidad inventada tanto desde AESA como desde el Ministerio de Interior, que no favorece ni nos hace ningún bien ni a los pilotos recreativos ni sobre todo a los pilotos profesionales, que al final se está cargando el sector. Un sector que va a tener un retraso, si este Real Decreto continúa tal cual, pues de 10 años sobre otros países fácilmente, simplemente por el hecho de no poder sobrevolar entornos urbanos, por el hecho de no poder realizar determinadas operaciones y por el hecho de que todas esas normativas que por un lado se imponen, por otro lado, como hemos visto a través del Ministerio de Interior, son incapaces de llevarlas a cabo, de cumplirlas, porque no tienen los medios, no tienen el personal, no tienen las herramientas, no tienen el dinero para, el dinero entre comillas, porque realmente hacer una web de registro de drones, si la tuviese que hacer yo a nivel privado, me costaría 2 semanas y 2.000 euros, mientras que la web que nos han dicho desde el Ministerio del Interior que estará para 2025 les va a costar algo cosa de un año más o menos y seguramente entre 20, 30 o 40.000 euros desarrollarlo. Las cosas de la administración, pero a lo que voy, no tienen las herramientas ni los medios y sin embargo ahí están imponiendo y exigiendo. Y eso es algo que desde mi punto de vista, pues bueno, no debería ser. Si no tenéis las herramientas, no tenéis el conocimiento y no tenéis los medios, dejar que el sector se desarrolle o por lo menos que se asesoren de las personas que están ya dentro del sector, recreativos o profesionales, que es algo que por otro lado, decírmelo vosotros qué opináis. Nos sentimos totalmente despreciados. O sea, bueno, no es que grille ha por sido ausencia, es que no existe. nos están tomando el pelo, ¿no? Entonces nos sentimos así. Cuando la asociación empezó a tener un poco de relevancia, allá cuando ya empezamos a tener en torno a los 2.500 asociados, AESA se puso en contacto con nosotros, estuvimos atendiendo algunas de las conferencias donde ellos estaban, estuvimos haciendo preguntas y les enviamos algunas preguntas por escrito. Nos levantamos para hablar con ellos en estas sesiones y nos dijeron que nos conocían, que sabían quiénes somos, que querían, que una de las posibilidades que nosotros teníamos como asociación era solicitar una reunión con ellos, una audiencia, ¿no? Es decir, tenemos un canal abierto con AESA que podemos utilizar cuando lo necesitemos para temas concretos. No obstante, sin decir nada, a los 2, 3, 4 días o algo así, salió el anuncio de que se iba a aprobar el Real Decreto con el nuevo texto tal cual. Es decir, nos sentimos engañados, ¿no? No hemos podido participar en absolutamente nada, no hemos podido hacer
comentarios, no he oído exposición pública, como dices tú. La última fue hace 4 años y medio y duró 15 días. Creemos que esto es todo pues una huida hacia adelante por parte de la Administración, y nuestra única reacción que podemos tener es precisamente la de interponer un recurso e intentar que se vuelvan a hacer todas estas cosas que se han hecho, desde nuestro punto de vista, no se han hecho bien. Bueno, pues como veis, una normativa muy inquisitoria, muy restrictiva en muchos aspectos que hemos tocado aquí en pinceladas, porque tampoco queríamos entrar en lo que prohíbe o lo que ha cambiado la normativa en el nuevo Real Decreto. También es cierto que hay algunos aspectos en los que es más permisiva que lo que venía siendo, como es el vuelo en CTRs a determinadas alturas, pero eso no justifica todas las prohibiciones y sobre todo el control férreo, desde mi punto de vista, que quieren hacer para el vuelo en entorno urbano, tanto en categoría abierta como en categoría específica, que nos va a impedir volar a muchos pilotos y sobre todo que el sector se desarrolle. Bueno, Ignacio, Alberto, compartirme vuestras impresiones desde la ANPD y sobre todo esa iniciativa que estáis llevando a cabo para tratar de frenar este reto. Lo que queremos es aplicar un poco de lógica a la regulación. Queremos poner un poco a dieta ese reglamento, ¿no? Para que se parezca más al de los países de nuestro entorno. Queremos tener una legislación que sea competitiva. Rafa, voy a intentar ser breve. Nosotros hemos estado analizando el contenido del Real Decreto las semanas atrás. Hemos evaluado que es necesario que nosotros a día de hoy iniciemos este proceso de recurrirlo, porque creemos que debería anularse, creemos que debería hacerse de nuevo, y nos da pena que no nos hayan dado oportunidad de hacer un Real Decreto, como ha dicho antes Alberto, con un número de artículos razonable, 19 artículos 17 que puede tener Portugal, número razonable de artículos frente a los más de 100 que tiene nuestra reglamentación. Pensamos que esto no es forma de hacer las leyes, que no estarán bien hechas, y por eso queremos anularlo. Hemos iniciado este proceso, hemos pedido a los usuarios, a los asociados, que nos aporten, que nos den una donación para poder sufragar los gastos. La recaudación que necesitamos todavía no hemos llegado a ella, y el porcentaje de usuarios que han hecho una donación es relativamente alto, es un 20% aproximadamente de los usuarios, pero necesitamos que muchos más asociados pues continúen y hagan esa pequeña aportación para que nosotros podamos sufragar los gastos de procuradores, de abogados, de todo esto, que simplemente lo hacemos porque pensamos que esta regulación no la queremos y que pensamos que podemos conseguir una mejor regulación. Alberto. Yo creo, Ignacio, que está todo dicho. Queremos una regulación que no se oponga a la norma común europea. Pero bueno, hay que plantar batalla, porque es para lo que nos hemos unido y es para lo que estamos en este momento. Rafa, gracias a ti. Gracias. Bueno, hasta luego, chicos, y nos vemos en el future.